Seguimos meditando sobre la encíclica, aprovechando la sabiduría que está aquí contenida, como siempre, para hacernos preguntas sobre nuestra propia vida personal. Creo que de eso se trata, sobre todo en unos ejercicios espirituales. No es una clase de teología, no es un curso sobre la fe, sino que es una meditación que, partiendo de la fe, nos lleva a preguntarnos sobre nuestra propia fe, aunque naturalmente una encíclica tan rica, tan profunda como esta, nos lleva también a iluminar nuestra inteligencia y a darnos argumentos para después poder defender la fe. Vamos a comenzar a entrar en el tercer capítulo de la encíclica, que se titula Transmito lo que he recibido. Por lo tanto, plantea la fe desde la perspectiva de algo que no es nuestro, que es de Dios y de el conjunto de nosotros. O sea, no es nuestro en el sentido individual. Yo no tengo mi fe, yo tengo nuestra fe. Yo no me he hecho mi fe a mi antojo, a mi conveniencia, no me he hecho mi Dios. Yo le he construido como obra de mis manos, sino que por el contrario yo tengo fe en el Dios que en su momento se reveló a Abraham, que se manifestó en Jesucristo, en el Dios de nuestros padres, en el Dios de la Iglesia. Por eso el primer subcapítulo dentro de este capítulo se llama La Iglesia, Madre de nuestra fe. Quien se ha abierto al amor de Dios, ha escuchado su voz y ha recibido su luz, no puede retener este don para sí. La fe, puesto que es escucha y visión, se transmite también como palabra y luz. La fe se transmite, por así decirlo, por contacto de persona a persona, como una llama enciende otra llama. Los cristianos, en su pobreza, plantan una semilla tan fecunda que se convierte en un gran árbol que es capaz de llenar el mundo de frutos. Hay un momento precioso dentro de la liturgia, que es la liturgia del Sábado Santo por la noche, la vigilia de Pascua, que todos la habéis celebrado muchas veces. Empieza con la iglesia a oscuras y el sacerdote enciende de una hoguera que suele estar en las afueras de la iglesia por el humo, enciende de ahí el cirio pascual, que representa la luz de Cristo, Cristo resucitado. Es la noche en que se celebra la resurrección del Señor. Con ese cirio encendido y sin ninguna otra luz en la iglesia, con todo a oscuras, el sacerdote entra en el templo y él, o el diácono, un acólito, proclama luz de Cristo. El pueblo, que está todavía en la oscuridad, grita, canta, demos gracias a Dios. Y empieza, eso se hace por 3 veces, empieza a encenderse la pequeña vela que tiene cada uno, tomándola del cirio. Pero seguramente recordaréis que es imposible operativamente que todos tomen su luz del cirio. Del cirio toman la luz normalmente los que están, o algunos de los que están en los pasillos, en el pasillo central por donde avanza el sacerdote con el cirio. Después esta luz es transmitida al otro, ¿no?, que está al lado, y al otro y al otro, y en muy pocos minutos la iglesia, que se mantiene a oscuras todavía, se llena de estas pequeñas luces, hace un efecto estético realmente precioso, ¿verdad? Un efecto parecido, solamente distinto desde luego, tiene lugar en el bautismo, cuando casi al acabar el rito del bautismo, el sacerdote invita al papá o a la mamá, normalmente suele venir el papá porque la mamá suele tener el niño en brazos, pero bueno, sería indiferente, a uno de los dos progenitores, le invita a acercarse al altar donde está ardiendo el cirio pascual, y ahí le da una pequeña vela que el propio sacerdote enciende del cirio, que le da al papá para que la encienda él, del cirio pascual. Y esa pequeña vela, el papá vuelve con ella a su sitio, al lado de su esposa, que tiene el bebé en los brazos, y el sacerdote entonces le recuerda que tiene la responsabilidad
tienen los dos la responsabilidad de mantener encendida esa luz que representa la luz de la gracia, que el bautismo que ya ha tenido lugar, el bautismo en el sentido de haber recibido el agua, ha encendido esa luz de la gracia en el alma del niño, ¿no? Creo que esto nos ayuda a entender algunas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos preocupados por la transmisión familiar de la fe, creo que la ruptura en esa transmisión es la gran tragedia de la Iglesia de nuestra época, y que de alguna manera eso se ha producido porque no nos han enseñado, no hemos enseñado, porque era natural esa transmisión familiar de la fe. La hemos recibido nosotros mismos de unos papás excelentes que tuvieron que hacer naturalmente su esfuerzo para transmitirnos la fe. Pero fue un esfuerzo muchísimo menor, con eso no quiero quitarles mérito, pero fue un esfuerzo muchísimo menor que el esfuerzo que ha habido que hacer en la siguiente generación para hacer esa misma transmisión. Por un motivo, porque la sociedad en la que vivieron nuestros mayores era una sociedad cristiana. Podremos decir que quizá hipócritamente cristiana. Es decir, una sociedad donde aparentemente todos eran católicos y por debajo había de todo. Esto es posible, pero era una sociedad favorable a la fe en sus formas, en sus manifestaciones. Era una sociedad donde, por supuesto que había gente que no iba a misa, pero no estaba bien visto. Por supuesto que había abortos, pero se hacían en la clandestinidad. Por supuesto que había divorcios e infidelidades matrimoniales, pero cuando ocurría un divorcio era algo que todo el mundo señalaba con el dedo, y cuando había una infidelidad se hacía a escondidas. En muy poco tiempo, en demasiado poco tiempo, se ha cambiado radicalmente, y hoy las infidelidades se cuentan por la televisión, ¿no? Y se van a los reality shows a contar las cosas. ¿Cómo es posible? Hoy el aborto se presenta como un derecho. Hoy no es que te sientes señalado si no vas a misa, sino que te sientes señalado si vas a misa. Hoy ser católico y ser católico practicante puede llevar incluso, al menos en algún caso, a perder el trabajo. Por ejemplo, cuando tu trabajo implica hacer una objeción de conciencia ante determinadas prácticas que tu conciencia no te lo permite. No me refiero solo a la medicina, sino, por ejemplo, también a la judicatura. Por lo tanto, el cambio ha sido tan brusco, tan rapidísimo, que en una generación, a lo sumo 2 generaciones, la ruptura se ha producido. O sea, esa transmisión de la fe que se hacía de forma natural, espontánea, positiva, que no digo que no tuvieran su mérito y que no tuvieran sus dificultades, por supuesto que sí, habría que escucharles a ellos, ¿no? Pero quizá tenían otras dificultades, unas dificultades más ligadas a la supervivencia, más ligadas a mantener la familia económicamente a flote, que no eran pequeñas dificultades, pero no mantener a la familia unida en cuanto tal y los hijos viviendo la fe que era de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos, y así remontándose generaciones y generaciones. No nos han enseñado a transmitir familiarmente la fe. Entonces ha sucedido lo que yo considero de verdad la mayor de las tragedias, que se ha dado por supuesto que las cosas iban a suceder, incluso muchas veces que iban a suceder contando con la ayuda de algunos que colaboraban a ello, tipo colegios religiosos o parroquias, y después eso no ha sucedido. Y cuando los padres confiados, ingenuamente confiados o incluso culpablemente confiados, pero al fin confiados, se han dado cuenta, muchas veces ya era demasiado tarde. Y aunque han querido, o aunque queréis, os dais cuenta de que chocáis contra un muro en muchachos que ya no son a veces tan muchachos, ¿no? y que a su vez tienen sus propias familias y que a su vez tienen
que educar a sus hijos, que son vuestros nietos, y que los educan ya sin un referente de fe. Puede ser que todavía estén tirando de una herencia moral que recibieron unida a la fe. Unida al dogma había un principio ético: esto se hace y esto no se hace. Hay que ayudar, hay que perdonar, bueno, pero desprovista esa herencia de la raíz que la justificaba, de la fe, eso que se transmite desde el punto de vista ético es cada vez más light, es cada vez más débil, más flojo. Y entonces nos planteamos qué tenemos que hacer. Creo que esta es la gran pregunta que se hace la Iglesia hoy, de cara a los jóvenes, de cara a los niños, de cara a los no tan jóvenes. Las generaciones más mayores ven con gran dolor cómo han fracasado en esa transmisión y cómo van muriendo. Y se preguntan cuál va a ser no solamente el futuro de su familia, sino cuál va a ser el futuro de la Iglesia. Por eso creo que aquí, en este capítulo, el Papa va a intentar darnos un poco de luz y empieza diciendo esto: la fe se transmite como la luz de las velas en la vigilia de Pascua, de persona a persona, de persona a persona. Pero para que se pueda transmitir de persona a persona hace falta un contacto, como la luz de las velas, hace falta un contacto. Y hace falta un contacto vivencial, un contacto afectivo. Hay que crear una relación. Esa relación suele estar creada en la familia, suele estar creada, es decir, hay un amor, por supuesto, de los padres a los hijos, y quizá menor, pero también hay un amor de los hijos a los padres. Hay un amor de otro tipo entre hermanos, y hay un amor, o debería haber un amor, y en muchos casos lo hay, en otros casos, por desgracia, no, entre cónyuges. Es decir, en ese ámbito debería de ser más fácil porque el contacto existe. Sin embargo, una parte tiene la llama encendida, incluso vibrante, llama muy encendida, porque se lleva una sincera y honesta, ejemplar vida de fe, no una hipócrita vida de fe de ir a misa el domingo, pero después una vida incoherente. No, una ejemplar vida de fe con las limitaciones y defectos inherentes a todo ser humano. Y sin embargo, la otra parte no se deja contagiar. Creo que tenemos que tener la paciencia de Dios y tenemos que aprender a respetar los tiempos de Dios. Ayer decíamos, para nosotros la fe significa, por un lado, confesar públicamente que tenemos la verdad, pero a la vez aceptar que no vamos a imponer a la fuerza esa verdad, ni siquiera con los más queridos. Yo creo que esta es hoy nuestra cruz. Tenemos y queremos contagiar, especialmente a aquellos que tenemos más próximos. Pero el otro no se deja contagiar. Le ofrecemos la luz, que sabemos que ha sido tan importante en nuestra vida, que sin esa luz habríamos hecho cosas mal o no habríamos tenido fuerza para llevar adelante y para ser felices incluso en momentos tan duros como los que todos pasamos más pronto o más tarde. Queremos contagiarles la luz y el otro no se deja. Tenemos que tener la paciencia de Dios y respetar los tiempos de Dios y también los modos de Dios, las formas que Dios se va a servir para que pueda producirse ese contagio, pero sin olvidar esto: la fe se transmite de persona a persona. Y esto nos lleva también a otra reflexión. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Creo que los medios de comunicación no son capaces de transmitir la fe de este modo. A través de los medios de comunicación no hay la posibilidad del contacto directo de persona a persona. Ni siquiera cuando se produce un cierto feedback, una relación entre comunicador y comunicados, por ejemplo, a través de los correos electrónicos, cuando no pocas personas escriben
al sacerdote o al testigo que está contando su experiencia o dando su mensaje, y entonces escriben contando sus cuitas, pidiendo su consejo, o pidiendo oraciones, bueno, de todo hay, ¿no? A veces también pidiendo dinero, en fin, de todo hay. Pero ese contacto, que es un contacto que se produce numéricamente con pocos, comparado con el elevado número que van a ver ese programa, o van a leer ese artículo, o van a escuchar una emisión de radio, ¿verdad? Son muy pocos los que escriben, de los que oyen o de los que ven, ¿no? Pero incluso eso es pobre. O sea, el contacto persona a persona no puede quedar sustituido por un correo electrónico. No puede quedar sustituido por una imagen en la televisión. Creo que esto lo tenemos que tener muy presente. Eso no significa que los medios de comunicación no tengan un valor, una utilidad. No significa tampoco que no se puedan producir conversiones a través de los medios de comunicación, porque la realidad es que sí se producen. Lo mismo que se han producido conversiones leyendo un libro. Y hay tantos santos, además, ¿verdad?, que son ejemplo de esto. Y seguramente muchos de nosotros podemos recordar en nuestra historia personal cómo una lectura en un momento dado de nuestra vida nos abrió un horizonte, nos tocó el corazón, nos lo encendió y nos ayudó después a ponernos en camino hacia un sacerdote, hacia la Iglesia, bueno, o simplemente a intensificar nuestra vida de fe. Esto es verdad. Pero pensar que la evangelización se va a llevar adelante por los medios de comunicación es un error. La evangelización se va a llevar adelante como se ha llevado adelante siempre, por el contacto de persona a persona. No es que esto sea muy ilusionante, porque dices, yo soy un laico, ¿qué hago? Incluso con los que más quiero fracaso, ¿cómo puedo hacer? Bueno, los medios ayudan. También puede ser que perjudiquen, pero pueden tener un aspecto y un valor positivo, y hay que trabajarlos, hay que utilizarlos, hay que servirse de ellos, hay que ponerlos al servicio de la evangelización. Pero los medios no sustituyen. Como mucho, el medio de comunicación ayuda a la persona a que se ponga en contacto con otra persona. Y creo que eso, insisto, es algo que tenemos que tener en cuenta. No solamente a la hora de usar los medios, sino a la hora de evangelizar, diciendo a la gente, ¿por qué no ves este programa? Pero sabiendo que después tendrás que hablarle tú, tendrás que ser tú el testigo directo, o tendrás que conducirle o animarle a que se acerque a otra persona, a un sacerdote, por ejemplo. No me parece posible plantear una evangelización a través de los medios que olvide o que minusvalore el contacto personal. De ahí la enorme importancia que sigue teniendo la parroquia, la comunidad, el movimiento. Es decir, la persona en un mundo como el que vivimos, es un mundo cada vez más virtual, todo esto es un espejismo. Es un espejismo. Tú puedes tener una relación virtual, chateando, o incluso viéndote a través, qué sé yo, de Skype, por ejemplo, con alguien. Y puedes pensar que has encontrado tu alma gemela, que tienes una relación con esa persona como no tienes con las personas que viven contigo. Bueno, esto es ficticio. No hay nada que pueda sustituir a un abrazo. Por lo tanto, todo el uso de los medios tiene que estar al servicio de un posterior, definitivo, fundamental contacto persona a persona. Con nosotros, con los sacerdotes, en la parroquia, llevándole a un movimiento, llevándole a un grupo. Ven y verás. Cuando aquellos primeros apóstoles le preguntan a Jesús,
que quieren seguirle le dicen: Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y Jesús les dice: venid y veréis. Tiene que haber un contacto. De ahí también la enorme importancia de poner a la gente en contacto directo con Jesucristo a través de la oración. Nosotros, vosotros, sois la palabra de Dios para la inmensa mayoría, que no se van a acercar nunca a una iglesia y que no van a abrir nunca una Biblia. Vosotros sois Cristo para la inmensa mayoría, porque no tendrán otro contacto con Cristo si no es a través vuestro. Pero en la medida en que sea posible, no digo en la medida en que vosotros queráis, sino en la medida en que ellos lo acepten, intentad ponerlos en contacto con el propio Cristo. Digo, en la medida en que lo acepten, que es muy difícil. Vete a rezar, vete a rezar. Quizá no empieces por decirle vete a misa, díselo si puedes, pero a lo mejor la comunión es el final de una etapa, a su vez es el inicio de otra, pero es el final de una etapa, como pasaba en el inicio con el catecumenado, ¿no? El final de una etapa de acercamiento y después el inicio de otra. Empieza por decirle: ¿por qué no rezas? Vete a la iglesia cuando no haya nadie. Estate un ratito en la iglesia. Mira, esta cruz, esta imagen, este rosario, llévalo al cuello. Y todas estas formas que pueden parecer incluso a veces hoy en día un poco frívolas cuando vemos a estos muchachos que no van a misa, que no practican y que llevan una vida moral muy alejada, por ejemplo, en el campo sexual y a veces en la droga y a veces en la violencia, muy alejada de lo que supone ser cristiano, sin embargo llevan un rosario al cuello. Es una moda, probablemente, pero llevan un rosario al cuello. O se han hecho un tatuaje, bueno, que han hecho 50 tatuajes, pero a lo mejor uno de esos tatuajes es una cruz, ¿no? Y es una imagen de la Virgen. O siguen llevando al cuello la medalla que les dio su mamá en la primera comunión, ¿no? Hagamos todo lo posible por ese contacto personal. Induzcamos a que tengan el contacto personal con el Señor. Utilicemos los medios inteligentemente, pero para provocar el contacto personal, no creyendo que mientras que esta persona ve un programa ya está todo hecho, ¿no? Eso tú le has dicho, mira ese programa, pero ese programa de televisión, que le ha podido gustar más o le ha podido gustar menos, que a lo mejor tiene efectivamente una serie de respuestas a sus preguntas y que están en ese programa mucho mejor explicadas que lo que tú serías capaz de explicarle, o la lectura de un libro donde, mira, tú estás haciéndome preguntas, aquí tienes las respuestas, si quieres, tómate la molestia de leerlo. Después, vosotros tenéis que ayudar a que esa persona se encuentre con otra persona, porque solamente así se podrá hacer auténticamente del mejor modo la transmisión de la fe. La transmisión de la fe pasa también por las coordenadas temporales de generación en generación. Mediante una cadena ininterrumpida de testimonios, llega a nosotros el rostro de Jesús. Yo no sé si esto os lo habéis planteado alguna vez. Yo sí, porque viajando y llegando a lugares donde la evangelización es muy reciente, los dos padres africanos que están aquí, en sus respectivos países, la evangelización es del siglo XIX, empieza en el siglo XIX. Empieza en el siglo XIX. Es decir, nosotros en ese momento llevábamos 19 siglos siendo cristianos. Y en América empieza en el finales del siglo XV, algunas islas del Caribe, o inicios del siglo XVI en el resto del continente. Nosotros en ese momento llevábamos 15 siglos siendo cristianos. Y cuando digo nosotros, significa que cualquiera de nosotros que estamos aquí presentes, si se pudiera, que obviamente no se puede, podríamos sacar un árbol genealógico que nos remontaría durante casi 2000 años a una fe transmitida de generación en generación. Esto es una cosa espectacular. ¿Os imagináis lo que esto representa? Que durante 2000 años, diréis, bueno, la tradición de Santiago Apóstol, que llega a Tarragona
después remonta el Ebro, llega a Finisterre, regresa, lo matan. Bueno, San Pablo, que probablemente también estuvo en Tarragona, y desde luego lo que no cabe duda es que el cristianismo estaba en España ya en el siglo I, es decir, al margen de la acción apostólica de Santiago, aquí había cristianos, por lo menos desde los años 50, 60, claro, a lo mejor nuestras raíces no nos remontarían a esos primerísimos cristianos de la Hispania romana, probablemente, pero sí a los del siglo II o a los del siglo III, es decir, y además muy probablemente, pero muy probablemente, si fuéramos capaces de hacer ese árbol genealógico, encontraríamos mártires, encontraríamos santos. Muchas veces nuestros apellidos, que tienen lógicamente todos un origen común, en todos los Martín tendrán una raíz común, será de aquellos caballeros franceses que vinieron con Leonor de Aquitania o que vinieron con aquella reina que fue reina de Castilla de origen francés y que se instalaron aquí en la Reconquista y que se instalan en Castilla, en la zona de Ávila y Salamanca, de donde está enraizado el apellido. Bueno, oiga, pero es que los Martín son los mismos de Santa Teresita de Lisieux, que se llamaba Martín, ¿no? Es que es un apellido de origen francés. Y después el otro busca su apellido y el otro busca su apellido y encuentras muy probablemente un santo canonizado. Por no decir los santos no canonizados, que son muchísimos. O encuentras un mártir de la guerra civil o un mártir de los primeros siglos. ¿Os dais cuenta de lo que esto significa? Del don que representa tener este patrimonio. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos han sido católicos. Nos remontamos en la historia 2000 años y 2000 años hemos celebrado la misma fe, hemos rezado las mismas oraciones, hemos celebrado la misma liturgia, con los cambios que ha habido, lógicamente, con el paso del tiempo, la liturgia mozárabe, la liturgia romana, la liturgia posconciliar, pero hemos celebrado la misma liturgia. Y algunos huyeron de sus casas para refugiarse en las montañas porque no quisieron claudicar al Islam y durante casi 9 siglos lucharon para poder recuperar la patria, la tierra y la fe. El derecho a vivir en tu patria, en tu tierra, tu fe. Esta es nuestra raíz. Y si no somos conscientes de esto, y no lo somos, ¿qué sucede? Que no lo transmitimos. Si fuéramos, no es el caso de ninguno de los que estamos aquí, si fuéramos personas que tienen un título nobiliario, por ejemplo, seguro que habríamos dicho a los herederos o al heredero del título, mira, la historia de nuestra familia es esta. En el siglo XVI, en una batalla que hubo con los tercios de Flandes, tu antepasado, nuestro antepasado, se distinguió y entonces el rey no sé quién le dio el título de señor de no sé cuántos, ¿no? Vale. O en aquella batalla de las Navas de Tolosa, tu antepasado se distinguió porque recibió un flechazo en el pecho que casi le mata para salvar la vida del rey, y el rey en recompensa le nombró grande de España, ¿vale? Y esa persona recibiría con gran honor y satisfacción, y lo recibiría desde niño, la historia de su familia. Oye, somos alguien. Nosotros no hemos sido capaces de transmitir a los nuestros el honor que significa, la grandeza que significa y la importancia que significa tener 2000 años de historia católica en nuestros genes. En nuestros genes. Recibimos un color de ojos, recibimos un color de pelo, recibimos un tamaño, una estatura, recibimos un color de piel, recibimos un idioma, recibimos una cultura, recibimos una fe. Y repito, no hemos sido capaces de decir, oye, tú eres de una estirpe que ha dado la vida por esta fe. Vas a traicionar no solamente a la fe, sino a todos los que te han precedido. Piénsatelo bien, por lo menos.
Es verdad que no es que tengas que sentirte obligado de forma determinada, como si no tuvieras capacidad de elección, pero piénsatelo bien por lo menos. En nuestra familia desde hace 2000 años somos católicos. En nuestra familia desde hace 2000 años rezamos el rosario. En nuestra familia desde hace 2000 años defendemos al Papa. Ahora, si tú quieres romper la tradición familiar, es una decisión tuya que yo respetaré, pero piénsatelo bien. Por eso cuando uno lee esto, dice ya, mediante una cadena ininterrumpida de testimonios llega a nosotros el rostro de Jesús. Nos han educado en el colegio, nos han educado en la parroquia, pero quien nos ha educado ha sido nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos. Los otros que han sido ayudantes, útiles ayudantes, pero quien nos ha educado ha sido nuestra mamá, nuestro papá y nuestros abuelos. Y eso es lo que yo tengo que decir de mí. Y eso es seguramente lo que tenéis que decir todos de vosotros mismos. Y a mi mamá y a mi papá, quien les educó en la fe fue su mamá y su papá. Y a mi abuelo y a mi abuela, quien le educó en la fe fue su mamá y su papá. Y a mi bisabuelo y a mi tatarabuelo. Y esto es así. Es una cadena ininterrumpida. Insisto, lo mismo que llevamos unos genes, llevamos una fe. La fe es una cuestión personal que uno obviamente hace suya. Sí, pero también haces tuya la cultura en la que vives. También haces tuya, y a veces te peleas por ello, la herencia económica, sin ser ni siquiera grande, que te dejan tus mayores. Haces tuya una herencia cultural y en ese sentido cultural, una herencia religiosa. Tenemos que decírselo a los nuestros, porque muchas veces no lo valoran y se pierde. Y se pierde lo que más vale, porque eso es lo que de verdad tiene importancia. Lo que de verdad le deja un padre a su hijo no es un piso o unas acciones o un dinero en la cuenta corriente. Lo que de verdad le deja es un ejemplo, un testimonio, una forma de vida. Y si no lo hemos sabido nosotros valorar y presentar, es normal que el otro no lo aprecie, porque no se lo hemos hecho apreciar. Si haciéndoselo apreciar, después resulta que lo desprecian, bueno, pues qué pena, ¿no? Y pagarán las consecuencias. Pero al menos nosotros tenemos que ayudarle a que lo entiendan. Oye, ¿tú te das cuenta que en tu familia, de la que tú vienes, de la que has recibido la vida, llevamos 2000 años rezando el rosario? ¿Tú te das cuenta que llevamos 2000 años yendo a misa? ¿Y que llevamos 2000 años ayudando a los pobres? Y que la mamá, la abuelita, en aquella época de la guerra, en aquella época de la escasez, sabían hacer sacrificios para ayudar a esa persona más necesitada. Cuando, vais a perdonar que cuente un ejemplo personal, estando aquí mi mamá delante, pero cuando yo era un muchacho, yo he visto cómo mi mamá, mi papá, tenían en la tienda una lista de personas que iban a comprar la carne y que no podían pagar. Y que se lo anotaba. La fiaba a esa señora que no podía comer si no le fiaba mi mamá la carne para comer, para hacer un cocido. Con un hueso de espinazo, con un poco de tocino, un hueso de jamón o lo que fuera. Y así iba aumentando la lista, a veces era una lista larguísima. Esto no me lo han contado, lo he visto. Esto es una herencia. Cuando después un día, que mi mamá, por cierto, se enfadó conmigo, un día me habían comprado, ya tenía yo 18, 19 años, una preciosa gabardina, último modelo, que estaba yo guapísimo con ella, y salí de una iglesia donde estaba lloviendo con la gabardina y encontré un pobre en la puerta y me quité la gabardina que estaba recién comprada y se la di al pobre. Yo no estaba haciendo otra cosa más que hacer aquello que había visto hacer en mi casa. Esto es la fe transmitida. ¿Quién de nosotros no tiene en su memoria personal el ejemplo heroico muchas veces, desde luego ejemplar, de tus papás, de tus mamás, de tus abuelos? Y esto no somos capaces de transmitirlo. ¡Qué tragedia, eh! ¡Qué tragedia! No solamente no somos capaces de transmitir lo que significa rezar el rosario, lo que significa ir en el coche, vamos a rezar el rosario, o
emprender el camino, una Ave María y encomendamos a la Virgen del Camino. O es domingo, hay que ir a misa. Mamá, ¿qué tal? Te digo que hay que ir a misa y hay que ir a misa y se ha acabado porque hay que dar gracias a Dios. Si no somos capaces de transmitir esto, realmente hemos fracasado. Ahora, insisto, creo que, si no la causa definitiva, una de las causas está en que esto se ha hecho hasta ahora de forma espontánea, natural, sin que hubiera que trabajarlo. Y ahora esto no es así, ahora hay que trabajarlo. Es decir, es como si hasta ahora los niños hubieran aprendido a leer y escribir sin que nadie les enseñara. Y de repente hay que enseñarles. Bueno, pues hay que enseñarles. Es decir, nos ha cambiado el clima y de repente tenemos una generación que no sabe leer y escribir porque sus padres no les enseñaron a leer y escribir porque a ellos no les habían enseñado y lo habían aprendido solos. Vale, de acuerdo, hemos cambiado la situación. Ahora hay que enseñar a leer y escribir. Ahora hay que enseñar a comer, ahora hay que enseñar que no se come con los dedos, ahora hay que enseñar. Y hay que ponerse a ello. Pero hay que partir de este inicio. Tenemos unas raíces de 2000 años. Por supuesto, no es mi intención de verdad ofender ni presumir delante de aquellos que pueden decir yo solo tengo raíces de 100 años o tengo raíces de 400. ¿Por qué? Porque en este momento los que tienen raíces de 100 años tienen una fe más viva que los que tenemos raíces de 2000. Y ellos hoy son maestros nuestros y ellos hoy nos enseñan cómo se vive con intensidad y con alegría la fe y cómo se transmite. Pero nosotros, en este continente que muere porque ha abandonado sus raíces, tenemos que hacer esto que dice la encíclica, transmitirlo de persona a persona, unir esa fe a la cultura, que por cierto sí que valoramos, porque tu hijo o tu nieto aprecia mucho que hagas esas rosquillas maravillosas o cómo hace la abuelita la tortilla de patata, o hay que ver qué bien teje este pañito la mamá, que cuando se muera, porque ya es ancianita, esto ya va a desaparecer porque yo no sé hacer ganchillo. Bueno, unamos a esta cultura que sí que es apreciada, unamos el culto. Forma parte de nuestras raíces la transmisión de la fe. Tenemos fe desde hace 2000 años y esto, si desaparece, verdaderamente será una tragedia, y no solamente para nosotros, sino para el conjunto de la sociedad. Sigue diciendo la encíclica, ¿cómo podemos estar seguros de llegar al verdadero Jesús a través de los siglos? Si el hombre fuese un individuo aislado, esta certeza, dice la encíclica, sería imposible. No puedo ver por mí mismo lo que ha sucedido en una época tan distante de la mía. Pero esta no es la única manera que tiene el hombre de conocer. La persona vive siempre en relación. Proviene de otros, pertenece a otros. Su vida se ensancha en el encuentro con otros. Proviene de otros, de tu familia. Pertenece a otros, por ejemplo, con el amor. Perteneces a los tuyos, lo mismo que los tuyos te pertenecen a ti, respetando siempre, lógicamente, la libertad. Incluso el conocimiento de sí, la autoconciencia, es relacional y está vinculada a otros que nos han precedido. El conocimiento de uno mismo solo es posible cuando participamos en una memoria más grande. Lo mismo sucede con la fe, que lleva a su plenitud el modo humano de comprender. El pasado de la fe, aquel acto de amor de Jesús que ha hecho germinar en el mundo una vida nueva, nos llega en la memoria de otros, de testigos, conservado vivo en aquel sujeto único de memoria que es la Iglesia. Yo tengo fe. ¿Quién me la ha enseñado? Un día la hice mía. Un día tuve uso de razón y dije, yo quiero tener la fe de mis padres. Pero ¿quién me la ha enseñado? ¿Quién me enseñó a rezar el Ave María? ¿Quién me enseñó a santiguarme? ¿Quién me enseñó que cuando entrábamos en una iglesia había que estar en silencio? Y había que hacer una genuflexión delante de una cajita que había allí y que me decían que allí estaba Jesús. Mis papás, mis abuelos,
Fueron ellos los que me lo enseñaron. ¿Y quién se lo enseñó a ellos? Sus papás. Y a sus papás los anteriores. Es decir, ¿cómo estamos seguros de que este Jesús que hoy identificamos de este modo, nace en Belén, está en Nazaret, se va a predicar, defiende a la mujer, no le importa romper el sábado para ayudar al que tiene hambre o al enfermo, muere crucificado perdonando a sus enemigos, resucita, sube al cielo? ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Porque antes que yo naciera y lo supiera, y antes incluso de que se escribiera el libro que lo cuenta, hubo una persona que lo vio, que lo tocó, y que por decir lo que vio y tocó, fue perseguida y fue asesinada. Los primeros testigos. Y esos primeros testigos, Juan y Santiago y Pedro y Mateo, esos primeros testigos le transmitieron su testimonio a otros, que después rápidamente lo pusieron por escrito porque se daban cuenta de que desaparecían los testigos directos y empezaban enseguida ya, en torno a los años 50, a hacerse la primera redacción de los evangelios, es decir, apenas 15 años después de la muerte de Jesús. Esos primeros testigos se lo transmiten a otros, pues será San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, San Pablo, y eso se lo transmiten a otros, y eso se los transmiten a otros, y llega aquí, a Hispania, y durante 1600 años se lucha aquí por la fe. Y nosotros lo llevamos a América y lo llevamos a Filipinas, y llegó a la Galia, y la Galia lo llevó a Francia y a África, y los otros lo llevaron a Asia. Es decir, hoy puedo decir, el Cristo que confieso es el Cristo auténtico, porque este sujeto, como dice la encíclica, único, que es la Iglesia, tiene memoria, y de generación en generación, no solo por los escritos, sino por el testimonio de los que lo vieron, lo contaron, escucharon lo que contaron los que lo vieron y lo contaron, escucharon lo que contaron los que vieron a los que lo vieron, ha llegado hasta nosotros. Por eso podemos tener la seguridad de que el Cristo en el que creemos es el Cristo verdadero, y que lo que decimos que Cristo enseñó e hizo es efectivamente lo que Jesucristo enseñó e hizo, por esta transmisión que se produce dentro de la Iglesia. Por eso concluye esta parte diciendo la encíclica: la Iglesia es una madre que nos enseña a hablar el lenguaje de la fe. El amor, que es el Espíritu y que mora en la Iglesia, mantiene unidos entre sí todos los tiempos y nos hace contemporáneos de Jesús, convirtiéndose en el guía de nuestro camino de fe. Nosotros somos contemporáneos de Jesús. Es decir, Jesús no está hoy en nuestras calles levantando a la adúltera para que no la maten, por entre otras cosas porque hoy a la adúltera la harían un monumento y la pagarían un dineral en un reality show. Hoy no está Jesús en nuestras calles curando a los leprosos. ¿Por qué? Porque los leprosos seguramente están en un lugar donde intentan ya curarles, aunque no siempre por desgracia lo consiguen. Pero hoy Jesús está en nuestras calles, somos contemporáneos de Él, y no tenemos que verle como un mito de hace 2000 años, que ha pasado tanto tiempo que ese rostro ha venido desfigurado por los añadidos. No, Jesús, el Jesús en el que creemos, es hoy un contemporáneo nuestro, gracias a la fidelidad que ha costado sangre, que ha costado mártires, a la fidelidad de las generaciones que nos han precedido en transmitir nuestra fe. Es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no es únicamente una opción individual que se hace en la intimidad del creyente. No es una relación exclusiva entre el yo del fiel y el tú divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Por su misma naturaleza se abre al nosotros, se da siempre dentro de la comunión de la Iglesia. Pensar que podemos tener fe al margen de la Iglesia es equivocarnos
porque entonces esa fe no sería la fe de la Iglesia, la fe verdadera, sino sería nuestra fe muy fácilmente manipulada y manipulable. Esto es un punto nada más de lo que tenía pensado hacer en esta charla, pero llevamos 3/4 de hora. Vamos a hacer un momento de oración en silencio y luego continuamos.